Esta es la sesión número 2 de Referentes, donde los profesores de taller central de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentan aquellas obras, personas, hitos o cosas que los han influido en su práctica artística. Hoy con ustedes, Claudia Aravena. Bueno, por- gracias por la invitación y también a Cristian, porque estamos, no nos olvidemos de que estamos abajo el alero de su taller. Entonces estamos todos de visita, digamos, en el taller en la casa de Cristian y de Camila. Yo voy ¿cómo se llama? Cortar mi cámara para que no haya problemas con el audio o con la señal en general. Y voy a compartir un, un PDF. Quizás muestro unas secuencias muy cortas de cine, pero sería, ¿no? Entonces ya, voy a cortar la cámara. Esto de los referentes es un ejercicio muy curioso, yo diría que es un bonito ejercicio, en realidad, ver esto digamos, de esta relación, como decía un poco Cristian, como con la tradición, ¿no? Como con, ahora, en el caso mío, la tradición no es necesariamente la tradición artística en el sentido como más canónico, ¿no? Como en el sentido de la visualidad o de las artes visuales o de las artes plásticas, si se quiere, ¿no? Yo vengo de otro lado, por así decirlo, tengo otra formación, y para mí esto de los referentes o de los fundamentales, como yo le acabo, digamos, le estoy poniendo ahora, lo estoy nombrando ahora, están mucho más relacionados, y aquí hice una pequeña presentación, quizás demasiado didáctica, que importa, ¿no? Están demasiado relacionados o muy relacionados con el cine, ¿ah? Yo aquí acabo de poner la imagen de tres afiches de películas que de alguna manera marcaron bastante eh, el origen, o sea, bastante mi extrañamiento, ¿no? Eh, sí, yo diría que tiene mucho que ver con el extrañamiento, que fueron como las observaciones a las primeras cosas que no eran la vida misma, ¿no? Y que están relacionadas, por cierto, bueno, con la industria cultural, con la construcción de imagen. Y fueron como, yo diría que parte de mis primeras experiencias con el cine, ¿no? Con la visita al cine, a la sala de cine, en mi infancia, ¿no? En los años 70. Recuerdo muy vívidamente todavía haber ido con mi padre, aunque mi padre me llevó al cine a ver tres películas que a mí me marcaron, ¿no? Me marcaron porque me dejaron completamente estupefacta, ¿no? Fueron, de hecho, yo diría que fueron relaciones bastante traumáticas con lo que es la imagen en movimiento, ¿no? La primera que recuerdo, bueno, también tuve otras experiencias un poco más felices, ¿eh? Como La flauta mágica, eh, que había una versión de Bergman y otras, ¿no? Pero la primera película que a mí me marcó mucho fue Ifigenia, una película de Michael Kakoyani, un director griego, y es un relato de la tragedia griega, ¿no? De la hija de Agamenón, eh, que da origen a una guerra, ¿no? Ahí había los griegos iban a, a, a irse, querían hace ya muchos decenios irse a la guerra, y tenían todo listo para ir a la guerra, y iban a salir de la costa en barco, y no había viento, ¿no? Entonces las velas no se izaban, esas embarcaciones antiguas eran a vela, y no se Claudia, podía ir a la guerra, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Es solo que nos estamos preguntando que el PPT no avanza. No sé si eh,
¿No has avanzado tú o No, está pues, pegado? no he avanzado yo, es así, no se Ah, preocupe. ya, ya. Es que en el chat hacían esa pregunta. Ya, perfecto. Estamos súper Ya, bien entonces, disculpa. ¿qué me están poniendo? ¿Qué me están poniendo el tiempo? Ahí? Si yo soy así, no, soy un poco diletante, así que vamos a tener que... Entonces, Ifigenia fue mi primera experiencia traumática porque los dioses le dicen a Agamenón que tiene que sacrificar a su hija Ifigenia para que se arme el viento, haya viento y se puedan ir a la guerra, ¿no? Y termina sucediendo eso, ¿no? Ifigenia es la hija eh, del líder y es sacrificada en el monte de los sacrificios por la voluntad del pueblo, por el bien común. Después otra película que a mí me dejó completamente también para adentro fue, estoy hablando de mi infancia, cuando, en los 70, o sea, cuando todavía no pasaba los 12 años, digamos, ¿no? Eh, Fue El desierto de los tártaros, ¿no? Que de la novela de Dino Buzzati, una película de Valerio Zurlini, que es una gran película y es una película que de alguna manera es la espera, digamos, la existencia como simulacro, como la espera permanente en un fuerte, esperando al enemigo, ¿no? Cosa que nunca sucede, pues el enemigo nunca llega, ¿no? Entonces, y después está la decisión de Sofía, que es una película un poco más nueva del año, de los principios de los 80, que es, Sofía es una mujer judía que es apresada por los nazis, en la época de los nazis, y tiene que elegir a cuál de sus dos hijos sacrifican, ¿no? Matan los nazis, ¿no? Está obligada a hacer eso, porque si no le mataban a los dos, ¿no? Entonces, por ahí hay una primera experiencia bastante, por un lado traumática y por otro lado muy desconcertante con un medio y esa fue la forma, digamos, mía de entrada a ese medio, ¿no? Entonces, para mí, la idea de lo referente, digamos, ¿no? De lo fundamentales, ¿no? Mis insumos, digamos, experiencias, digamos, que me marcaron tienen que ver con, por un lado, entonces no con la reflexión sobre la pintura, que es como pensando como en una especie como de matriz de pensamiento, ¿no? Matriz de reflexión que tienen normalmente los artistas que se forman en artes visuales o en plástica, sino que más bien está bastante más relacionado con el estudio de los signos, ¿no? Con la semiología. No voy a meterme en tanto detalle aquí, ¿no? Pero yo simplemente lo dejo ahí como referente, por cierto, los dos que se inician en eso, la manera en la que conocemos es Saussure y Peirce, ¿no? Y por el otro lado el cine, ¿no? Y el cine es interesante también ver, eh, digamos, cómo se constituyen estos conceptos, ¿no? Cine que en realidad es, un, es la manera corta de referirse al cinematógrafo, y que está el movimiento y la escritura a la base, ¿no? Después, ya dentro de mi formación, yo estudié comunicación audiovisual, en la segunda mitad comencé los estudios en la segunda mitad de los 80 y los terminé en el 91. Eh, en esa época no habían escuelas de cine en Chile, o sea, las escuelas que hubieron antes del 73 fueron completamente desmanteladas, ¿no? Que era el Fílmico La Chile y la Escuela de Cine La Católica, el Fílmico La Católica, y no hubo escuela hasta después de que yo estudié, ¿no? O sea, las primeras escuelas del ARCE incluso y de la Escuela de Cine Chile digamos, se recompusieron o se hicieron después de que a mí me tocó estudiar. Entonces yo estudié una carrera que era una mezcla de varias cosas, que era comunicación audiovisual, en lo que fue la Universidad Arci y que terminó siendo el Arcos, ¿no? Y bueno, ahí está un poco mi origen, ¿no? Esa cosa entre el estudio de los signos y la imagen en movimiento. Eh, Dentro de mis primeras experiencias ya en una época más formativa, sí, más madura, más formativa, y más, digamos, desde dentro, ¿no? Más entendiendo un poco el fenómeno, yo creo que
primeros referentes que a mí me impresionaron mucho, ¿no? Yo creo que a mí y a toda mi generación, fueron los rusos, el cine de vanguardia, ¿no? Era como, eso era muy fuerte en ese estudio que yo tenía, o sea, yo estudié comunicación, pero tenía semiología, historia y práctica cinematográfica dentro de la formación, y ahí dentro de los rusos, digamos, los dos grandes referentes son, bueno, Bertov, Tija Bertov, el personaje a la izquierda, es un fotograma del hombre con la cámara, y Sergei Eisenstein, ¿no? Que escribió casi todos los tratados de montaje y de cine que se conocen, de cine relacionado con el montaje que se conocen hasta, hasta hoy. Yo no voy a profundizar mucho en eso porque eso fue como un primer, digamos, impacto. Yo, todavía me impresionan mucho. Yo con de estos dos me quedo con Bertov, por esa forma de hacer cine que se hace cargo del formato, digamos, ¿no? Del medio de producción, siempre estuvo presente en las películas de Bertov, siempre dentro de la película aparecían los cinematógrafos, aparecían los camarógrafos, las cámaras, ¿no? Era algo que estaba, digamos, estaba siempre ahí. Pero yo sí quisiera, detenerme un poco más en ciertos realizadores, directores de cine que yo creo que marcaron mi forma de relacionarme con la visualidad, ¿no? O como con una construcción de, de, eh, de mundo visual, ¿no? De mundo posible. Por ahí me pueden ir marcando igual el tiempo, es verdad. Se me puede pasar, Camila, se me puede pasar. Tú me vas a ir contando después cuánto Poca. me queda, ¿no? Da 10, 5, así como. Espero que Dale. no sea así. Entonces, yo diría que la persona que a mí el director que más me marcó como referente fue Andrei Tarkovsky, un director de cine ruso, nació en la Rusia soviética ya, ¿no? En 1932, murió en el exilio en los 80. Esa es una imagen de él, ¿no? En- Me dicen que no están viendo imágenes acá, puede ser, ¿o No, no? justo te iba a decir eso, Claudia, que claro, no está avanzando el PPT. No, pero ahí está, no ven la imagen ¿Y ahí ven eso? No, no lo vemos. Seguimos viendo la portada. Ah, mal. Ah, todo mal, ya. Qué raro. ¿Cómo se explica eso? Yo estoy viendo. Yo creo que quizás estás, ahí sí, ahí Ahí cambié, sí. Ya, claro. entonces no tengo que ir a pantalla completa, parece. Eh, Porque acabo de salir de pantalla completa. Y ustedes ven el cuadro completo igual, ¿no? Sí, lo vemos completo. Ya, entonces voy a. Ok. Entonces, bueno, yo venía. O sea, se quedaron ahí todo el rato. Claro, sí, pues por eso yo te Ah, preguntaba antes. yo pensé que iban ahí. Esas son las tres primeras, eso fueron mi primer impacto, ¿no? Estas fueron las películas de mi infancia, de la primera, digamos, ¿no? O sea, de los años 70. Esos fueron mis primeros traumas con la producción de imagen, ¿no? Y a eso me refería yo con Ifigenia, esa película griega, El desierto de los tártaros, ¿no? Que es la película, y La decisión de Sofía, ¿no? Hay una cosa con la tragedia que es media constitutiva yo creo que de esa forma, de una forma particular de interesarme por el mundo, ¿no? Yo creo eso como para resumir lo que acabo de decir hace un rato atrás. Y después había pasado por esta imagen que medio que- que está a la base de una especie de matriz de pensamiento que no pasa por las artes más plásticas o sí, más canónicas, visuales, sino que tiene que ver con la semiología y con la imagen movimiento, ¿no? Con la imagen cine. Eh, Después había hablado de los primeros, digamos, mis primeras experiencias con la imagen en movimiento, pero ya en la adultez, digamos, y bajo el alero de un estudio,
y lo que nos impactó mucho, me impactó mucho también a mí en esa época, fue el cine vanguardia, y sobre todo el cine vanguardia soviética, ¿ah? Que cité, digamos, a mano izquierda tenemos el fotograma del hombre con la cámara de Sija Vertov, y a la derecha es una imagen de Sergei Eisenstein, ¿no? En el trabajo de montaje, ¿no? Después, y aquí estábamos, ¿no? Cuando volví atrás, y yo diría que este es el cineasta que para mí ha sido más fundamental y que de alguna manera ha acuñado una, una, una forma, ¿no? Y una forma de relacionarme con un mundo posible, ¿no? Como con un mundo construible, ¿no? Con una forma particular de construir una idea de mundo. ¿Ah? Y para mí ese fue, y yo creo que todavía es Andrei Tarkovsky, cineasta ruso-soviético, que nace, vive en Rusia en la década del 30. Y bueno, luego al final de su vida él se exilia y muere de cáncer, muere temprano de cáncer ¿no? En los 80. Tarkovsky hizo un par de cortos de estudiante y si no, aparte de eso, solo alcanzó a hacer 7 películas, 7 grandes películas por lo demás, 7 impresionantes largometrajes. Y hay algo que yo podría como decir un poco de la cinematografía de Andrei Tarkovsky, en todas estas películas, en todos estos 7 largometrajes que van desde el principio de los 60 hasta el 86, Tarkovsky se mete a hablar de personajes que son bien sufrientes, ¿ah? Personajes que padecen mucho el estar en este mundo, ¿no? El vivir en este mundo, pensando primero la infancia de Iván en un niño que queda huérfano en plena guerra, en plena Segunda Guerra, y se tiene que hacer pequeño soldado, ¿no? Del ejército soviético, y es bastante terrible el infierno que ese niño tiene que vivir. Después está también el personaje de Andrei Rublev, que era un pintor de íconos del siglo XV, y que se dice que esa película de alguna manera es una especie como de adaptación, ¿no? De un alter ego del mismo, de Tarkovsky, es una especie como de casi autobiografía de un tipo que tiene muchos conflictos con el poder, y que se cree que es Tarkovsky también bajo el régimen soviético, ¿no? Esta película estuvo, Andrei Rublev, censurada durante muchos años, no se pudo mostrar en la Unión Soviética. Después está Solaris, que es una película de ciencia ficción de una novela de Stanislav Lem, y un poco la historia de un científico que tiene que ir a investigar al planeta, a la cercanía del planeta solar, y ahí se encuentra con un tormentoso pasado, ¿no? Porque en ese planeta se manifiestan alucinaciones a las personas que se acercan ahí, que van allá, que tienen que ver con la vida de estos personajes, ¿no? Y a él se le aparece su mujer, que falleció hace un tiempo atrás, en la vida, digamos, y se encuentra con este personaje, con esta mujer fallecida siempre. Después está el espejo, Stalker, Nostalgia y el sacrificio. Stalker, bueno, voy a ir avanzando un poco. Ahí están los afiches de las dos primeras películas, ¿no? De La infancia de Iván a la izquierda y Andrei Rublev a la derecha. Después está Solari, ¿no? Esta especie de planeta, que es un planeta mental, ¿ah? Eso es lo que a mí más, bueno, me interesaba, ¿no? ¿Sí? Eh, la ciencia ficción, pero más bien metafísica, ¿no? Como es lo que le pasa a las personas, digamos, cuando están sometidas a determinadas situaciones. Eh, el espejo sucede algo bastante parecido. En Stalker, hay otra de las cosas que a mí me interesan de Tarkovsky, es que Tarkovsky eh, construye espacios
construye espacios y eh, donde él no le pide mucho permiso a ciertas formas, ¿no? A ciertas continuidades, formas de continuidad medias canónicas que se venían haciendo en el cine, ¿no? O sea, él, por ejemplo, eh, mezcla bastante a gusto y a destajo variabilidades cromáticas dentro de sus películas. Uno no entiende mucho, pensando en que uno venía de una formación más clásica, ¿no? Los que éramos espectadores de cine, por lo menos hasta el principio de los 90, de que las cosas, de que tú estabas en una película en color y de repente todo se convertía en blanco y negro, o al sepia, o al ocre, ¿no? Digamos, hacía como unas incursiones cromáticas sin que estuviesen justificadas por la historia, ¿no? Y eso lo instala él en sus películas y en casi en todas, yo diría. Eh, em, y eso fue algo bastante sorprendente para la época. Lo otro que interesaba de Tarkovsky son estas dimensiones, ¿no? Porque no es que uno pase como a otra dimensión y la película se volvía en blanco y negro, en color o en sepia, ¿no? Sino que él hacía estas combinaciones y uno quedaba bastante perdido ahí, ¿no? Porque no es que se le asignara una a cada dimensión, ¿no? Y también la otra está en el paso de dimensiones, que son siempre dimensiones personales. ¿Ah? Sí, son dimensiones bien personales. Lo mismo, bueno, son fotogramas de otra película, que es Nostalgia, que es una de las últimas, que la hizo cuando ya está exiliado en Italia, y la filman en Suecia. De hecho, él utiliza el equipo de filmación de Ingmar Bergman, eh, incluso varios actores de Bergman trabajan con Tarkovsky allá en Suecia para hacer esta película. Y aquí también se muestra una forma más de pasar, de esto de pasar de dimensiones a otra a partir de de cambios, variabilidades cromáticas. Y hay otra cosa que también a mí me llamaba mucho la atención, bueno, era el estado también, ¿no? El estado emocional, también el estado espiritual, yo diría, de los personajes de Tarkovsky, que estaban siempre al borde, eh, en estados bastante terminales, ¿no? Hay una relación, se ven, yo diría que también en casi todas las películas, en Stalker, en El Sacrificio, en Andrei Rublev, en La infancia de Iván, esos personajes que están en el suelo, en el suelo más bien personajes que de alguna manera se arrastran, ¿no? Y es un suelo siempre húmedo, ¿no? Un suelo que tiene reflejos, ¿no? En un suelo donde uno también se puede reflejar, ¿no? Encontrar el propio reflejo, pero en el suelo, ¿no? Entonces ahí hay cierta manera, ¿no? De construir que le es común, que él la va instalando, digamos, de película eh, en, en película, ¿no? El descubrimiento, la temporalidad en Tarkovsky para mí también es muy importante, no es un montaje rítmico, no es un montaje que se debe a una forma casi bueno, de entretención, ¿no? Es un montaje, no hace muchos juegos de campo contra campo, digamos, ¿no? A lo Kuleshov, ¿no? A lo que se muestra después de una imagen, sino que es la imagen en sí misma. Entonces hay mucho despliegue de planos secuencias. Los planos en Tarkovsky son de larga duración, hay mucho traveling horizontal, porque las secuencias, digamos, las situaciones se van dentro de un mismo plano, ¿no? Eso también a mí para instalar una forma casi de estar en este mundo, ¿no? Y ahí siempre hay mucha complicidad entre los personajes y la cámara, ¿no? Y el dispositivo, ¿no? Por ahí también es una forma también que tiene Tarkovsky de hacerse cargo de lo construible que esto de hacer una película. Otro director que a mí me marcó mucho, sobre todo en esa época, digamos, de formación, de estudio, Michelangelo Antonioni, fue un director eh, italiano que fue formado en el neorrealismo, digamos, inmediatamente después de la Segunda Guerra. Es como esa generación, es la generación que comparte como artistas del arte povera, ¿no? Pensando en Metz, en esa generación de artistas,
y es este personaje, Michelangelo Antonioni, que produce una cantidad enorme de películas. Yo aquí estoy rescatando algunas nomás. Por ejemplo, esta trilogía, la famosa trilogía de Antonioni, compuesta por 3 largometrajes, La aventura, La noche y El eclipse. Bueno, El desierto rojo también está muy en la sintonía de esas películas que son de la primera mitad de los años 60. A mí me interesa de sobremanera como que también se da en Tarkovsky eso, porque reflexiona eh, con gran profundidad en una relación entre el individuo moderno con el espacio, con el espacio que habita. Eso también es de una manera distinta, pero también es muy de Tarkovsky, ¿no? En el cine de Antonioni hay una preocupación para entender la forma en que las distintas espacialidades configuran las distintas vivencias, ¿no? Entonces aborda mucho la alienación y la ambivalencia. Eso lo toca por lo menos en esas 4 películas, a pesar de que él hizo muchas más, ¿no? La ambivalencia existencial de las mujeres y la incomunicación producto de la vida del hombre en la modernidad, ¿no? El hombre que está volcado a la producción, ¿no? Es como una especie de crisis también de la modernidad o los efectos, digamos, los efectos más bien distópicos, ¿no? No muy felices de la modernidad en una conformación, digamos, de un hombre. Entonces, de un sujeto bastante incomunicado, ¿no? Entonces es muy recurrente que en esas películas de Antonioni eh, el, eh, el sujeto casi siempre se muestra solo, ¿no? Y se muestra solo en un paisaje que lo determina bastante, ¿no? Es recurrente en muchas películas, en muchos exteriores de las películas de Antonioni, ver los signos, digamos, de la modernización, ¿no? A pesar de que el espacio abierto, ¿no? Y cómo los personajes se instalan muy solos ahí, ¿no? Eh, bueno, esto es bastante expresivo. ¿No? Ya sea campo, ya sea ciudad, digamos, hay una forma del espacio que condiciona eh, la experiencia de los individuos, ¿no? Y la experiencia también bueno, de esta incomunicación, ¿no? Que es como lo más fuerte que tiene en esta época Antonioni. Bueno, es un personaje que es muy recurrente en sus películas, es como una actriz fetiche de él, la Mónica Vitti, fue mujer de él, también esposa de él, estuvieron un tiempo juntos, un buen tiempo. Otro cineasta que a mí a mí me influyó bastante es Jean-Luc, está mal escrito ahí, Jean-Luc Godard, ¿no? Es un cineasta vivo, todavía vivo y activo. Godard debe tener no sé cuántas, ¿no? Pero debe tener por lo menos unas 60 películas hechas, ¿no? Y sigue haciendo películas. Eh, a mí, sin embargo, la verdad es que lo que me gusta más bien es ese primer Godard, el Godard de los años 60, el que más me impresiona. Em, También Godard, bueno, más o menos contemporáneos con Antonioni, ¿no? Eh, con Tarkovsky también, por cierto, ¿no? Hay una crítica súper fuerte en esa primera, en los años 60, en el cine de Godard, que es una crítica hacia la modernidad, ¿no? También hacia la alienación y el aislamiento y la automatización de los individuos, ¿no? Hay una película muy bonita de él que se llama Alphaville, que me parece que es del año 63, por ahí, más o menos, 62 quizás, que es una película de ciencia ficción donde da cuenta un poco de la idea de la ciudad como película
o la película como ciudad también, ¿no? Se hace cargo de ciertos conceptos que circulan mucho en la época, como el concepto del no lugar, ¿no? La ciudad como un rompecabezas de zonas de transición, entonces hay muchos corredores, muchas escaleras, muchas oficinas, cuartos de hotel, lugares no lugares donde la gente vive, sino que la gente está de paso, ¿no? Hay muchos sí, símbolos de esa ciudad que aparecen en las películas de Godard, ¿no? Mucho también con la gráfica primero con carteles de neón, con números, con flechas, y después simplemente las pone, ¿no? Sobre la película, ¿no? De vuelta es un espacio, una especie de distopía la que aparece con la película Alphaville del año 65, Alphaville eh, de Godard, ¿no? También hay una relación con la planitud de la pantalla que está siempre presente, ¿ah? En Godard también se manifiesta bastante eso, ¿no? O sea, el, el personaje, el actor frente al dispositivo, ¿ah? Otra película que encuentro notable de él y que también a mí me impresionó mucho es El desprecio, ¿no? Le Mépris de Godard del año 63. De vuelta también está una especie de distopía, ¿no? Mal lograda, eh, sí, un mal logrado proceso dentro de lo que es el hombre moderno, ¿no? Entre crear y producir y destruir, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, porque aquí tiene mucho que ver como con el protagonista quiere hacer una película, necesita plata, entonces invita a posibles financistas de la película, él invita a Fritz Lang, ya el Fritz Lang me refiero al director de cine viejo, a trabajar en esta película. Fritz Lang trabaja como un cineasta dentro de la película, también está esa cosa meta, ¿no? La meta película dentro de la película, y mientras él construye una trama para poder hacer esta película, financiamiento, etcétera, por otro lado se le destruye completamente el matrimonio, ¿no? Y termina en una relación más bien de desprecio, ¿no? Entonces, también, aquí Godard nos lleva a una arquitectura que también hace eso posible, ¿no? Una arquitectura que pone al humano bastante en jaque, ¿no? Como el lugar donde, la locación, que es esta casa donde se está filmando ahí en la costa mediterránea. Eh, Otra cosa que a mí que nos impresionó mucho, yo digo nos impresionó porque yo creo que es toda una generación de gente, esa forma también que Godard empieza a meter, sobre todo en los años 70, cuando forma un grupo de realización cual le llama el grupo Sijas Vertov, ¿no? Bueno, en homenaje a Sijas Vertov, con otra gente, primero con Pierre Gorin, pero también con Anne-Marie Melville, y hacen películas socialistas, también habla de eso, ¿no? Como de una cine militante, pero donde él es bastante irónico, ¿ah? Bastante irónico con el poder, pero también bastante irónico con una cierta izquierda que detentaba, digamos, y que atentaba contra el poder de una época. La parcelación de los espacios, ¿no? O sea, este espacio que aparece como un set, ¿no? Que se nos viene como un set a nosotros, que este un corte que no existe, por supuesto, en la visión de las personas, ¿no? De estos cortes transversales, longitudinales, no sé cómo podríamos decirlo, en este estudio, en este set que hace de locación de la fábrica de salchichas, creo, de carne, en Francia, y estos obreros que se rebelan, ¿no? Que están en paro, que están en huelga, y secuestran un poco al director de la fábrica, que lo mantienen en uno de estos espacios que es la oficina del director, y la película termina sucediendo gran parte acá, ¿no? En esta especie de escenario frontal, digamos, y a la cual interrumpe con gráfica, ¿no? Gráfica todavía mucho en forma de carteles, pero que también irrumpe en la pantalla como otra capa también, ¿no? Como otra capa más. Un personaje importante que así, yo diría que para mí tan importante como es Tarkovsky y ciertos cineastas, es la figura de Marguerite Duras, ¿no? Una escritora francesa que bueno, nació en Vietnam, en la Indochina, en el año 14 y murió en Francia en el año 96.
ella es escritora, escribió un sinnúmero de libros, pero también obras de teatro y también hizo películas, ¿ah? No tantas, pero hizo películas y películas bastante notables. A mí una de las primeras cosas que me impactaron mucho de Marguerite Duras, que yo diría que por, por una especie de crudeza, y de manera de ver el mundo como casi tal cual es, ¿ah? Como verlo casi sin piedad, ¿no? Tenía como una, sí, una crudeza absoluta frente como a la realidad, y no solo a la realidad de los otros, ¿ah? Sino que a la realidad de ella misma, ¿no? Ella misma se instalaba como personaje de sus libros o como alter ego, ¿no? O de las películas, y era como bien sin piedad para exponerlo ahí, ¿no? Esa radicalidad para con el yo, digamos, y con el yo autor, a mí me impresionó bastante. Una de las piezas que más, digamos, atesoro de ella es el libro o el guión de la película Hiroshima Mon Amour, que fue una película del año 59 que hizo el director francés Alain Resnais, y que ella escribe el guión y que al año siguiente publica el libro, ¿no? Entonces, Hiroshima Mon Amour existe tanto como libro de texto, ¿no? Están los diálogos de la película, y tanto como película, ¿no? Lo interesante para mí en la película de, eh, de Resnais y un poco en el texto de Duras es que eh, instala un mundo que para la época es bastante nuevo, ¿no? Es bastante, estamos hablando de los años 60, es bastante como pionera en una forma de construir un mundo que que no se sabe si está comandado por la imagen documental, la imagen, sí, la imagen del real, o la imagen ficción. Entonces ella mezcla en su película un poco imágenes de distinta procedencia. Yo diría que uno de los primeros son, en Hiroshima Mon Amour es una de las primeras películas que nos muestran material tanto de archivo, tanto material hecho documentalmente para la ocasión y material ficcionado con actores para construir un relato que se instala bueno, Japón después del bombardeo atómico, ¿no? De que estalla la bomba allá en Hiroshima y en Nagasaki. Y es la primera vez, yo creo, que se ve en la historia del cine esta particularidad, ¿no? O sea, que el mundo en realidad no es una escisión entre lo real y la ficción, o entre el documental y la ficción, sino que es más bien una trenza que, 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 que junta imágenes de distinta procedencia. Es algo que hoy día no es, por cierto, muy extraño de ver, ¿no? Pero cuando se instala esto en los años 60 y 70 era bastante único y novedoso, ¿no? Y me parece que aquí se hace como de forma bastante magistral, ¿no? El, este es un fotograma de una película de ella como, también como directora, que se llama India Song, del año 75, ¿no? Aquí hay una muy buena relación de construcción de los espacios, ¿no? Los personajes de esta película siempre están entre el umbral, ¿no? El umbral de vuelta, pensando en el umbral de Tarkovsky, eh, ¿no? El umbral que cambia pensando en el trabajo cromático de las películas. Acá con India Song de Marguerite Duras está el espejo como umbral, ¿no? Entonces uno está permanentemente viendo o el reflejo del espejo o el no reflejo, digamos, que uno podría pensar que es la primera capa, la capa real de la película, o la sumatoria de los dos, ¿no? Entonces ella construye espacio y la relación de los personajes en el espacio a partir, digamos, de esta, digamos que está el problema en una sola imagen, ¿no? El problema de la representación en una sola imagen. Y a mí, bueno, eso lo hace también de forma bastante notable. No puedo dejar de hablar en esta presentación sin mostrar
hablé de algunos cineastas rusos, italianos y franceses, ¿no? Estamos hablando de Godard, de Duras, también de Resné, y también bueno, de Truffaut, ¿no? Y de otros tantos, sin, yo no soy soy bastante dispersa, entonces no puedo dejar de hablar de, a- digamos, aunque se me alargue la presentación, de estos tres cineastas alemanes de, de la posguerra, ¿no? De la generación de los años 60, 70 y hasta hoy día, algunos de ellos. Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder y Wim Wenders, ¿no? Estos tres cineastas son entre ellos contemporáneos. Fassbinder fue el primero que murió de esto, ¿no? Fassbinder murió un poco como el personaje del medio, que también en un fotograma de una película, pero también el personaje está aceptado ahí, ¿no? Murió un poco a lo Jim Morrison, totalmente, bueno, a lo mismo como murió. Aunque igual se tematiza bastante la forma de vida que te llevaba en sus propias películas. Y a la izquierda tenemos a Herzog y a la derecha tenemos a Wenders, que están, bueno, están vivos, están activos. El más activo es sin duda Herzog. Herzog también tiene como una centena de películas. A mí lo que me gusta mucho de Herzog es que Herzog nunca eh, dividió el mundo también entre, el, como realizadora, entre no, digamos, no se privó de hacer tanta ficción como documental, ¿no? Entonces es un gran realizador de películas de ficción. Ahí hay un fotograma de su versión de Nosferatu, ¿no? De los años 70, pero también hizo mucho documental y sigue haciendo mucho documental hasta el día de hoy, ¿no? Y problematiza mucho también la idea de documental, de lo que es el real, digamos, ¿no? La imagen real dentro del documental. Eh, Esta fue una de las primeras películas que yo vi de Herzog, que también los enanos comenzaron desde pequeños. Es como bien implacable en esta película Herzog, un poco como lo que comentaba antes de Marguerite Duras, ¿no? Bastante implacable en la visión del real, ¿no? Lo interesante que tenía Herzog y que tiene Herzog, por cierto, aún, es como bueno, de tomarse muy en serio todo lo que hacía. Por ejemplo, en esta película, que esta película sucede, esta ficción, sucede toda una especie como de asilo, de presidio, de centro, de vida de personas que son enanas, ¿no? Liliputanas, se dice en alemán, ¿no? O sea, personas bastante particulares desde, desde el punto de vista de su condición biológica, física. Y todos los personajes en esta película son enanos, todos, ¿no? Entonces, eh, para Herzog en esta película los enanos no son simplemente una especie de freaks del real, ¿no? Del resto de las películas, cada vez que aparece un enano normalmente se lo toma como un personaje anormal, ¿no? No, aquí él instala la norma desde ahí. ¿Ah? O sea, la medida, él se baja a la medida de esta gente, ¿no? Y es a partir de esa medida es que ¿no? También una relación de estar en este mundo y de constitución de espacio, ¿ah? De relación con el espacio y con las cosas. Entonces, él de alguna manera se baja o se sitúa en esta medida de esta gente y es a partir de ahí que él construye, ¿no? Entonces es a partir de ahí que empiezan a salir, digamos, la relación de este mundo que está hecho para nosotros, digamos, para las personas que no somos enanos, pero desde este otro punto de vista, ¿no? Desde esta otra realidad. Esta película es notable, yo diría que todo el mundo debería verla, de alguna manera. Vamos a seguir, vamos a pasar, vamos a volver, vamos a ir de vuelta hacia los directores franceses, un director que para mí también es muy importante y ha sido muy influyente
fue Chris Marker. Chris Marker falleció el año 2012, tuvo a su haber muchas películas, yo ahí solo simplemente estoy nombrando algunas. Yo la primera película que vi de Chris Marker fue La Jetée, que es una especie de traducción, es como la loza del aeropuerto, ¿no? Como la plataforma del aeropuerto del año 62, donde Marker se propone hacer una película a partir de imagen fija, perdón, ¿no? Un relato, digamos, una ficción, es una película más bien de ciencia ficción, es una película muy conocida, una película en la cual se basan otras películas, por ejemplo, Los 12 monos, está basada en esta primera película de Chris Marker. em, y él se propone hacer una película, o sea, trabajar la idea de la imagen movimiento, de la imagen tiempo, pero a partir de imagen fija, a partir de imagen fotográfica, ¿no? Entonces una especie, según él mismo lo dijo, ¿no? Una especie como de fotonovela dentro del formato fílmico. Y eso era algo que a mí me interesó mucho de Marquer desde el principio, que era esta especie como de confrontación entre formatos, o sea, hacer algo en un formato pero mostrarlo en otro, o al revés, digamos, ¿no? O la relación contraria, ¿no? Chris Marker también es un cineasta que o sea, trabaja tanto la ficción como el documental, a pesar de que en realidad más bien es un documentalista, o sea, sí, un documentalista de tomo y lomo. Él instala un poco la idea del documental subjetivo, ¿ah? Porque el documental, un poco también pensando lo que dije anteriormente, se instalaba como un reflejo del mundo, ¿no? Como una documentación del mundo real, ¿no? Una imagen muy distinta de la ficción, porque era una imagen de la vida real, digamos, ¿no? Él problematiza esa idea, la problematiza absolutamente, y él dice que los documentales también son subjetivos, ¿no? También son constructos, son construcciones, ¿no? También hay una ficción, por cierto, y una proyección dentro del documental, ¿no? Él dice que no existe la objetividad dentro del documental, ¿no? Que es también un constructo eh, como toda creación, y lo ficcionable que tiene la ficción también la puede tener el documental, ¿no? También instala, bueno, el problema de la memoria dentro del medio es, digamos, un tema recurrente en él desde la YT, que es una especie de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Que se trata de un hombre que tiene un recuerdo de algo que nunca vivió, y el recuerdo de eso que vivió es su propia muerte, ¿no? O sea, recuerda desde niño, desde cuando lo llevaban los padres, cuando era pequeño, al aeropuerto a ver salir y aterrizar aviones, desde ahí tiene un recuerdo de una imagen que vio, según él, ahí, y en realidad esa imagen es la imagen de su propia muerte, ¿no? De adulto. Entonces también ahí hay una construcción medio imposible de la idea de tiempo y de memoria, ¿no? Pero que habla muy bien también de lo construible que es la memoria. Se hace mucho cargo de vuelta, yo lo dije, del medio y de la media, ¿no? Transponiendo medio. El archivo también instala la idea del archivo como una forma de vivir en este mundo, ¿no? Eso lo deja muy claro él ya desde sus primeras películas, ¿no? Sobre todo en El fondo del aire es rojo de los años 70. También al final de los 90 como hay afiches, ¿no? El de la izquierda corresponde a la YT, a esta fotonovela, que es como un corto mediometraje, y el de la derecha a Sin Sol, Sans Soleil. Esta corresponde a una propuesta de pieza de televisión imaginaria, es una instalación en el fondo que se llamaba Zona Zapping. A mí me recuerda mucho el trabajo de Nam June Paik, esto, y es un espacio, no es la pantalla plana, sino que es un espacio configurado a partir de distintos dispositivos de reproducción de imagen, donde se interroga a la imagen permanentemente con un texto que dice: esto no es la televisión, no se cinepa la televisión. Es una instalación multicanal, ¿no? Que se monta entre el 90 y el 94.
Em, de vuelta, yo vuelvo a la literatura, porque para mí también ha sido un referente importantísimo, así como fue como es Marguerite Duras, para mí John Maxwell Coetzee, un escritor muy conocido también, de hecho es premio Nobel de literatura. Independientemente de eso, aquí hay algo que yo creo que viene en común con Marguerite Duras, que es una forma de implacabilidad, digamos, ¿no? De severidad que tiene en, eh, con mirar a este mundo, ¿no? Porque hay un rigor ahí de- de observación, ¿no? Que surte efecto. Y una relación además muy, muy, muy particular con lo que es la alteridad, ¿no? Con la observación del otro y la construcción del otro. ¿Ah? Bueno, aquí está la portada de dos libros muy conocidos de él. El más conocido es Desgracia, el de la izquierda. A mí el que más me gusta es Esperando a los bárbaros, pero bueno, tiene muchos libros, todavía sigue escribiendo, ha venido a Chile un par de veces, invitado por la Católica. Yo creo que es alguien al que hay que revisar. Es curioso, bueno, hasta aquí yo he mostrado referentes que son que vienen del cine y de la literatura. Y no sé, bueno, ¿a dónde están los referentes del arte? Sí los hay, o sea, a mí me gustan muchos artistas. Eh, yo no sé si han influido en mí de manera tan, tan directa o tan gravitante, quizás no como los referentes que acabo de mostrar, ¿no? Pero si tuviese que nombrar a algunos o alguno, yo diría que es el trabajo de Ilya Kabakov, que es alguien que a mí me ha tocado verlo, digamos, in situ, o sea, no así como lo estamos haciendo acá por la documentación de la obra, sino que me ha tocado ver muchos montajes de instalaciones mayoritariamente de él. Es un artista ruso de la vieja escuela, es un tipo que nació yo creo que en los 30, debe tener más de 80 años, todavía activo, hace un tiempo atrás, digamos, yo creo que unos 20 años que trabaja con, eh, con su mujer, ¿no? Que son una dupla, pero tiene también trabajo como este que digamos es de su propia de autoría solo, ¿no? Muestro esta pieza que a mí me parece, bueno, no me parece alucinante por, por esa relación con la escena que tiene, ¿no? Como de instalar esa, sí, la idea de la escena, ¿no? Del lugar. Está como el indicio aquí, la escena que es el indicio de una acción, ¿no? De un lugar que está de alguna manera modificado a partir de una acción supuesta que sucedió aquí. Este, The Man Who Flew into Space from His Apartment, ¿no? El hombre que voló al espacio desde su departamento, ¿no? Desde su casa, ¿no? Y este es el lugar eh, poco pensando, yo creo que esto está súper, de alguna manera, sí, moldeado que tiene que ver con la película de una forma muy distinta, porque esto tiene un humor y es algo muy concreto, muy material, ¿no? Es como la película Solaris de Tarkovsky, pero yo creo que la experiencia de esta gente, de esa generación, en, en, con con lo que se vivió en los años 70 en relación a la carrera del espacio, ¿no? O sea, como esa especie como de conquista en el espacio, donde los soviéticos fueron parte fundamental. Yo creo que eso influyó mucho en estos dos personajes, muy distintos, por cierto, y también tanto en Tarkovsky, y que da cuenta de eso mucho con su película Solaris, ¿no? Pero también en Ilya Kabakov, ¿no? En esta pieza, bueno, eh, es bastante directa, ¿no? Esa relación.
Chilenos, por cierto que sí, si es que alguien quiere preguntar por lo local. Me parece que la cinematografía de Raúl Ruiz también es fundamental. Para mí, haber visto Los tres tigres y Las tres coronas del marinero, es bien curioso lo que pasa por ahí, ¿no? Porque siempre los referentes venían de afuera, ¿no? Venían de lugares donde se hablaban lenguas distintas, ¿no? De otro lugar, ¿no? Como que la vida pasaba en otra parte, ¿cierto? Como que la vida siempre está en otra parte. Con esto de los referentes pasa bastante, ¿no? Pero bueno, haber visto el cine de Raúl Ruiz de manera temprana, digamos, ¿no? Como paralelo también a mi formación, yo creo que fue bastante fundamental, ¿no? Como entender, eh, curiosa la chilenidad de alguien que, bueno, que también se fue y hizo errores fuera, pero que da cuenta de algo que no viene de afuera, ¿no? Sino más bien de adentro. Artistas plásticos, por cierto, sí. Yo aquí voy a ser bastante clásica, me parece que, mm, digo, hay artistas contemporáneos que me son muy importantes, pero me parece que la radicalidad de los gestos de estos dos personajes, ¿no? Que son como los que inauguran un poco el modernismo en el arte, yo creo son personajes a los que uno siempre les va a echar mano, como que uno no se cansa de visitarlos, y de revisitarlos, ¿no? Me pasa un poco parecido que, que me pasa con ciertos cineastas, ¿no? Por cierto, a la izquierda Malevich y a la derecha Duchamp. Creo que cineastas contemporáneos, digamos, pensando en la contemporaneidad, sí, por cierto. Me parece que gravitante, para mí casi los dos mejores son Lars von Trier, el de la izquierda es un fotograma de la película Dogville, y Michael Haneke, y el de la derecha es el afiche de la película Funny Games. No sé si tengo más imágenes, creo que si no mi presentación no llega hasta acá. Voy a Sí, bueno, muchas gracias Claudia por la super presentación. Realmente más que ver referentes fue casi como una especie de, ¿no?, clase sobre cine ruso. ruso, no, francés también. Un poco en Rusia, entre Rusia, Francia y Italia, ¿no? Pareciera ser que hay ahí una existencia, así que yo creo que realmente me parece que abre mucho la lectura a estos autores, cómo esos autores, por cierto, han influido en tu trabajo. Creo que también, obviamente, esos autores pasan a los estudiantes, a tus estudiantes del taller, ¿no es cierto? Me imagino que están también ahí como insistentemente ese flujo, ¿no?, de transferencia desde el cine ruso o francés o italiano. Más o Eh, menos, ¿no? sí, más o menos nomás. Bueno, te agradezco la generosidad de compartir todos estos referentes y creo que lo interesante sería ver ahora si es que les estudiantes tienen algo que quisieran preguntar en especial, en particular. A mí siempre, respecto como hablando de las películas que tocó la Claudia, siempre me ha interesado un poco la relación naturaleza-paisaje entre lo que es, mira, es que tiene mucho que ver con alguna oportunidad en la que tuve clase de taller con la Claudia, y era respecto a una observación de paisaje y naturaleza, y me gustó mucho la comparativa, me hizo ver el Anticristo. Claudia, me hiciste el Anticristo de Lars von Trier, Era un y, castigo. y después hice un cruce que me marcó mucho con El espejo de Tarkovsky. Y me parece que hay una especie de contraposición que es súper interesante
respecto al paisaje, por ejemplo, que no sé, que quisiera como hablar de eso. Sí, bueno, igual lo tratan, yo diría que lo tratan de manera distinta. Yo creo que Lars von Trier, eh, tanto en el Anticristo, pero también por ejemplo, en, ah, Melancolía, como que ahí hay una idea eh, de paisaje relacionado como con una idea de catástrofe también, ¿ah? Y con la alteridad radical, ¿no? O sea, como que en el Anticristo, esa mujer que, ¿no? La protagonista, ¿no? La Gainsbourg, que se va al campo, al bosque, ¿no? Con la familia, y en realidad ahí se presenta o sea, se va con el marido después de que el hijo fallece, ¿no? Claro, el hijo de esa pareja fallece, se cae por la ventana por descuido de ellos, a lo mejor. Esa culpa terrible de se cae por la ventana para abajo, un niñito chico de como 1 año y se muere. Entonces esta pareja se va al campo después de eso, o al bosque, y es como la posibilidad, el paisaje como donde todo puede ser posible, ¿no? El paisaje como efectivamente el escenario donde se puede manifestar la alteridad radical. Eso también pasa yo creo que también con melancolía muy fuerte, ¿ah? Me parece que en Tarkovsky el paisaje está muy relacionado hay como una analogía entre la madre Rusia, y la madre tierra, la madre Rusia, ¿no? Ven, con la mujer también hay una cuestión, por cierto, la madre, eh, que es como bien de otro orden, ¿no? Tiene mucho que ver con una manera muy particular que tiene Tarkovsky de sufrir, digamos, un poco como intelectual, como artista, en la Rusia bajo el régimen soviético, y su relación con el exilio después, ¿no? Como de entrañar la tierra, ¿no? La tierra que le da el origen, que le da el origen y que le da la pertinencia y un arraigo cultural también, ¿no? Yo creo que es súper distinto el tratamiento o la relación con el paisaje natural, si quieren, ¿no? El paisaje abierto natural entre esos dos personajes, realizadores. Sí, de hecho, en Anticristo, antes de que comience la película está dedicada a Tarkovsky. O sea, es muy fan, de hecho, Lars von Trier de él. Y lo otro que me parece como súper importante que tienen esas dos películas son la relación como de un poco la madre, porque en El espejo hay una cosa bien rara que me encantó, que es como que uno nunca sabe si es la mujer o si es la madre, Sí, como que tiene todo sí, una cosa. pero así es la vida misma. Hay gente que se busca mujeres como la madre misma y como la hermana, ¿no? Es que tiene, sí, bueno, pero es bien así. Hay una relación súper particular ¿no? Hay un modelo ahí, ¿no? Eh, que es muy arraigado, es muy tradicional, ¿no? Sí, culturalmente arraigado. Sí, es verdad que se la dedica a Tarkovsky. El otro que trabaja mucho el paisaje es Bergman, si es que te interesa a ti. Y bueno, y Sí, Antonioni también, pero de manera de vuelta distinta, ¿no? Que son estos personajes en los paisajes, tanto urbanos como rurales. Sí, también me gustan artistas chilenos, por si acaso, artistas chilenos contemporáneos, varios colegas, incluso que yo admiro bastante. Lo pienso decirles quiénes. Oye, Claudia, yo tengo una... ok, ahí hay una pregunta, parece, ¿no? Ah, ahí hay una pregunta, parece, ¿no? Ah, no, me estoy escuchando en eco.
Ok. Tengo una pregunta sobre, pensando ahora que ya hablaste de referentes chilenos, y ya que hay varios situados en Francia y en Rusia, o bueno, no se llamaba en esa época de Rusia, pero en fin. Pensando también en el trabajo del Enrique Ramírez, no sé si lo hay como seguido algo. Estoy pensando, ocupando digamos, tu cita permanente al cine, y cómo tú veis la relación en tu práctica o en la práctica de algunos artistas, y yo ocupo a Enrique Ramírez como ejemplo porque se me apareció hace unos días en las redes sociales, como la relación, ¿cierto?, entre lo que se entiende por lenguaje cinematográfico y lo que se entiende por lenguaje audiovisual. ¿Cómo has lidiado tú con eso? Mm, O lenguaje del videoarte, o como quiera mm, llamarse. sí, A mí esas diferencias me molestan un poco, sí. pero hay algo de eso. Eh, bueno, tiene, sí. También se me había olvidado algo que quería decirles mucho, y se me olvidó, pero lo puedo retomar ahora, y también contestar esa pregunta, y una que está escrita también por acá. Eh, yo creo que también, o sea, parte importante de que mis referentes estén, digamos, alojados en un cierto cine de una cierta época, está súper relacionado con la presencia muy fuerte durante los años 80 y Mm, yo diría hasta la primera mitad de los 90 de los servicios, de ciertos servicios culturales que está muy bien instalado en Santiago, ¿no? Que uno era el Goethe Institut, que es el Instituto Chileno-Alemán de Cultura, y el otro mm, era el Instituto Chileno-Francés de Cultura, ¿no? Y ambos quedaban en esa época en el barrio Bellas Artes, o sea, el Instituto Chileno-Francés quedaba en una casona en Las Tarrias con Merced, en toda la esquina, en esa casona enorme que ahora es un restaurante, y el alemán quedaba en la calle Esmeralda, o sea, ahí al toque, donde, digamos, como a 4 cuadras, digamos, de mm, ahí, ¿no? Eso fue, no es menor, digamos, dar ese dato porque en los 80, ¿no? En el contexto de dictadura y al principio de los 90, la oferta cultural en este país era súper escasa, ¿no? O sea, no estamos hablando de otra época, ¿no? Uno no podía encontrar, no existía la internet, no encontraba los referentes así apretando un botón como hoy día, no es necesario que me explaye en eso, ¿no? Pero la oferta local, digamos, de ir a salas, de ir a institutos culturales o a museos, era súper restringida, ¿no? O sea, era prácticamente cine arte, esas cosas había como 2 o 3, era medio como inexistente. Estos dos institutos, por una suerte por muchas, digamos, amistades, cuestiones personales, pero también trazos así de la política cultural de esos países y con el exterior, eran los lugares donde uno iba a ver cosas, ¿no? Entonces, y eran por lo tanto los lugares de encuentro y de constatar, de ser parte de un espacio, de un movimiento, de una generación, y mm, también eran lugares no solamente donde uno iba a ver cine francés o cine alemán, sino que también uno iba a encontrarse con el otro, ¿no? Eso pasaba por ir a esos lugares, ¿no? Esos lugares no solamente hacían muestras de cine, también hacían eh, lecturas de libros, hacían, habían manifestaciones diarias, ¿no? O sea, diarias y súper, digamos, como de todo el ámbito. Y ahí no solamente llegaba la gente que quería hacer videos, cine, sino que llegaba todo el espectro artístico y cultural local, completo, ¿no? Llegaban a los artistas visuales, llegaban los artistas performáticos, llegaban los escritores, digamos, estaba toda la escena artístico-cultural congregada en estos dos lugares, y de paso por el contemporáneo y por el bellas artes, ¿no? Como que era el lugar donde había que estar de alguna manera, ¿no? Entonces, por otro lado, eran lugares con inmunidad diplomática, ¿no? Eran lugares que estábamos pensando que es un tipo de dictadura. La policía no se podía meter a esos lugares, ¿no? Entonces, son lugares donde además uno se sentía medianamente resguardado. Entonces,
pasaban cosas ahí que hoy día yo diría que es casi imposible, o que ya no suceden de la manera en que sucedían en estos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, no era, sucedía que, por ejemplo, a veces el Goethe Institut, yo me acuerdo perfectamente, una vez mostró una serie de Fassbinder que se llama Berlin Alexanderplatz, que es una serie de 14 capítulos que hizo Fassbinder, de una novela notable de Berlín de los años 30, que la hace en 14 capítulos para televisión, y el Goethe decide mostrarlas todas juntas, los 14 capítulos de 40 minutos cada uno. Entonces, que uno llega al Goethe un día a las 6 de la tarde y se va al otro día a las 8 de la mañana. Se pasaba toda la noche ahí, o sea, la gente llevaba cosas para comer y para tomar para poder permanecer toda la noche ahí, ¿no? Entonces, también hay una cuestión, digamos, que es extra artística, si quieren, o extra la obra misma, o la pieza misma, o ir a ver la película tal, sino que también tenía mucho que ver con estar ahí, en ese lugar, y encontrarse con el otro. Yo creo que por ahí hay una cosa como bien impresionante, ¿no? Como de haber tenido un poco como ese privilegio de ser parte de eso. Ahora, en relación a lo que dices o preguntas, Joaquín, bueno, el Enrique Ramírez fue, de hecho, el Enrique al principio trabajó en algunos montajes míos como ayudante mío. El Enrique fue alumno de mi partner de trabajo, que fue Guillermo Cifuentes, que es un artista que falleció muy tempranamente, y de Néstor Olagaray, ¿no? Que Néstor fue mi profesor, ¿no? Fue como mi mentor, no lo dije acá, pero fue más bien su trabajo de profesor, más que artístico personalmente, el que a mí también me marcó bastante, ¿no? Generación mucho más tardía, el Enrique, el Quique también es estudiante de esa escuela, entonces tiene una formación bastante parecida. Nosotros compartimos, trabajamos juntos también un par de veces, entonces hay algo ahí que funciona, ¿no? Y yo diría que el Quique también, como al principio no nos preguntábamos, ¿no? Nunca naturalizamos esta idea de ser artista y de ir a exponer, o sea, mis primeros, digamos, formas en que mis trabajos circularon fue más bien en festivales especializados de cine experimental, de cine cortometraje, ¿no? Y después entra a esa otra escena artística que tenía que ver más con mostrar o en museo o en galería. A mí me pasó eso en Alemania, me pasó eso después digamos, de haber estudiado, digo, ¿no? O sea, como que me llegó como por el lado. Al Quique también le pasó algo parecido. Y de repente empieza a pasar de la obra circunscrita en el espacio determinado de la pantalla o de la proyección ya no es suficiente. Y la obra quiere, digamos, tiene como la necesidad de proponer un espacio, una relación con el espacio que es volumétrica, que es mayor, o con objetos o con cosas, ¿no? Y ahí la obra se empieza como a desplazar y hace ese paso a la instalación. Yo me lo pasé así, digamos, o sea, hice como ese transcurso. Y lo que yo estoy haciendo ahora tiene más que de vuelta que ver de nuevo con el trabajo en monocanal, en video, digamos, en plan. Por ahí alguien pregunta si hay alguna relación, no, si hay alguna obra que me haya servido de inspiración recientemente, algo que tenga que ver con la contingencia nacional. No entiendo mucho, pero no, creo que no. Si hay alguna obra que haya hecho alguien sobre la contingencia nacional, no entiendo mucho esa pregunta. Que algún artista haya trabajado con la contingencia nacional y que eso me interese por el momento. Sí, no. No, creo que no. A responder, ahí Raimundo pregunta si hay alguna relación autobiográfica en mi trabajo. Mi trabajo es mi autobiografía. Yo creo que una relación súper fuerte con una experiencia vital y directa. Han ido variando, por cierto, los trabajos. Tiene
bueno, por ejemplo, hay uno que fue una instalación, no están acá en imagen, pero fue una instalación que yo hice en coautoría con Guillermo Cifuentes, que es este artista que fue profesor del Quique, ¿no? Del Enrique Ramírez, que hicimos en el 2002 en una estación de metro en Santiago. Fue una videoinstalación, y es una videoinstalación que pone en escena la idea de un intercambio epistolar, ¿no? De un intercambio de cartas audiovisuales que sostuvimos Guillermo Cifuentes y yo durante un poco menos de un año entre él y yo, pero también entre Santiago y Berlín, porque en ese momento él estaba viviendo acá y yo estaba viviendo en Berlín. Eh, Él vivió, creció en el exilio, en distintos lugares, ¿no? En Noruega y en Ecuador, y yo estaba viviendo en un lugar que también era distinto al de mi origen, ¿no? Entonces, esa experiencia vital, por ejemplo, en ese caso específico, nos llevó a trabajar la idea de la dislocación, ¿no? De estar en un lugar, pero provenir de otro lugar, ¿no? Entonces, ahí hay una trama que se arma a partir de esta especie de intercambio epistolar audiovisual que da cuenta de la vida en las ciudades, ¿no? Y de como esa reflexión, no siendo de esos lugares, ¿no? Eso, por ejemplo, está instalado en ese trabajo, ¿no? En el trabajo del 11 de septiembre. Después también tiene que ver con una pulsión muy mía, muy vivencial, muy directa, que tiene que ver con mi propia experiencia del 11 de septiembre, y ese trabajo yo lo hice en el 2000, a final del 2001, justo después de los sucesos de Manhattan. Se estrena en el Festival de Oberhausen en mayo del 2002. Y ese trabajo tiene que ver como con esa experiencia inmediata de haber vivido de vivir el 11 de septiembre, por así decirlo, como por segunda vez, ¿no? O sea, yo para el 11 de septiembre del 73 tenía 5 años, o sea, era bastante chica, ¿no? Tengo una memoria así muy digamos, sí, muy objetiva a lo mejor de la época, pero sí tengo una memoria súper subjetiva de la época, ¿no? Que fue como es como el suceso de infancia que a mí, del que más tengo recuerdo, o más bien el primer suceso de infancia que me quedó para siempre un poco, ¿no? Como yo no me acuerdo de otras vivencias mías de antes a esa fecha, ¿no? Y de repente estar en experienciar un 11 de septiembre como por segunda vez, completamente desfasado, ¿no? De vuelta está la idea de la dislocación y de la experiencia. Yo también en esa época, en el 2001, estaba viviendo en Berlín, y es como yo vivo esa especie como de problema, de cuestión con la memoria, ¿no? Y por ahí está Marquer fuertemente de vuelta, ¿no? Como la memoria, como los sucesos del pasado se traen a un presente que es relativo, porque un presente que está completamente condicionado por un pasado, y eso también tiene que ver con una experiencia y una vivencia, una cuestión muy personal. Hay otros trabajos más, ¿no? Está el proyecto Palestina, que es un proyecto que se compuso de 3 obras, ¿no? De video monocanal y de un par de instalaciones, que tiene que ver con ir a visitar el lugar no de mi infancia, pero sí de mi mamá, ¿no? O sea, yo soy hija de una inmigrante palestina que se asienta acá en los años 50, ¿no? Con un pasado, un origen, digamos, en Palestina, allá en Belén, por ahí cerca, y yo tuve que tener tuve la necesidad de una especie como de constatación del origen, ¿no? Y de un origen que no era solamente de mi mamá, sino que de un montón de gente en este país, porque bueno, vivimos en el lugar donde la población palestina es la más grande del mundo, fuera de la órbita de los países árabes, ¿no? O sea, y están acá en Chile. Entonces, no era solo esa cuestión específica de mi casa, sino que pues, era todo el barrio Patronato cuando yo era chica, eran un montón digamos, de gente. Entonces, eso también pasa por esa cuestión autobiográfica. Está el trabajo que mostré, bueno, ya hace muchos años, la Trienal la única y absoluta, la única grande y nuestra Trienal de Chile, ¿no? Que no pasó que hubo una sola, que esto no es un loop, es tiempo real, ¿no? Que tiene que ver con de vuelta la escenificación, ¿no? Como ese trabajo de Ilya Kabakov, ¿no? De poner en escena casi uno a uno un, eh,
un escenario, digamos, ¿no? Y yo puse ahí, reconstruí un espacio que era la sala de espera, ¿no? El espacio donde la sala de espera, donde uno va a sentarse un par de horas cada tanto tiempo, como un ritual, como extranjero, en alguna parte para que te estampen el pasaporte, ¿no? Esa espera, digamos, ese tiempo que es como un tiempo perdido, como un tiempo inútil, porque es el tiempo de la espera, el tiempo de la sala de espera, pero es un tiempo muy útil de la cabeza, ¿no? A uno le empiezan a pasar cosas ahí. Entonces yo quería reproducir un escenario que propiciara eso, o que más bien propiciara la reflexión sobre eso, y sí, eso también es a partir de una experiencia personal, ¿no? De haber sido extranjera durante 10 años en la ciudad de Berlín, por ejemplo, ¿no? Como que también hay Raimundo N., yo diría que siempre está ahí, ¿eh? No de manera directa, pero está ahí la experiencia fundamental, ¿no? La vivencia, digamos, se instala ahí. Ahora, lo que Aldo, no debería responderte dos veces, Aldo, pero igual vamos, bueno, ese libro tiene que ver con que justamente Visiones Laterales, que es una especie de compendio de primer estudio sobre la situación del audiovisual experimental en Chile, nace a partir de una especie de necesidad mía y de mi socio, porque es un libro de coautoría, lo escribí junto con Iván Pinto, que es un personaje de cine que viene de la Escuela de Cine del ARCI, que es doctor en estudios latinoamericanos y que tiene una revista de cine online que se llama editor de la fuga.cl y de un montón bueno, Joaquín lo conoce, un montón de, digamos, de, de bueno, de mundo alrededor del audiovisual que es más de corte autoral o más de corte experimental en este país. Y bueno, nos juntamos un día y salió de la necesidad de contar una historia que no había sido contada de alguna manera, ¿no? O sea, para él como un poco a la vista del crítico, el Ibar es crítico, ¿no? Viene más de la teoría, le interesa más esa parte como un historiador también casi de los cines locales, del cine latinoamericano. No había un libro así antes, habían estudios, por cierto, pero sobre autores específicos, ¿ah? Por ahí, por ejemplo, Sebastián Vidal tiene un libro pero donde agarra trabajos muy concretos de autores como Ditborn, gran artista, se me olvidó hablar, de Downey también, ¿no? Pero de algunos autores, no había una cosa como general que situara un poco esta especie de mapa ¿cuál era el nombre del libro del Seba Vidal? Eh, en este momento o del libro mío se llama Visiones Laterales. Entonces nace como de la necesidad de contar una historia que no se había contado, y para mí tiene que ver con mi propia historia, ¿ah? Con un lugar donde yo me inscribo, donde me inscribí desde el origen y me inscribo, que es el audiovisual experimental, y que tenía referentes para mí, y que tiene proyecciones hacia el futuro bastantes, ¿no? Y que hay muchos realizadores en ese ámbito. Está, bueno, Joaquín por aquí, para no ir más lejos, está también, es parte, digamos, de ese libro, y tiene que ver con instalar un poco esa historia, y que yo lo sentía también parte como de contar esa historia que no se había contado. Sí. Y porque también, conociendo un poco la experiencia local latinoamericana de la gente de al lado, de Argentina, de Brasil, habían publicaciones así, ¿no? Hay publicaciones y a nosotros nos extrañaba mucho que, habiendo tenido la experiencia de los festivales franco-chilenos de videoarte, que duraron bastante y fueron bastante sistemáticos todos los años, nadie lo hubiese contado de esa manera, ¿no? Entonces por eso que nos metimos en esa empresa. Entonces Isidora dice que mi trabajo retorna siempre al fondo. Sí, pues uno siempre retorna a lo mismo. Que tiene que ver como compensarse a uno en este mundo, ¿eh? Un poco. Yo no veo el arte o el artista, digamos, de otra manera, ¿no?
Sí. Aunque se nuble, dice la Isidora, de otras temáticas. Las temáticas, bueno, son las contingencias, pero tienen que ver con la reflexión que es bien existencial, si quieres, ¿no? A pesar de que yo no sé si soy existencialista, ¿no? No podría para nada decir algo así, pero tienen que ver con una manera de estar en este mundo. Y para mí, que tiene que ver, o sea, el arte se relaciona directamente con eso, ¿no? Como con una idea de proponer sistemas que hablen de estar en este mundo. Eh, Dice que mis obras siempre giran en torno a lugares donde se padece, que crees totalmente. Espérate nomás la que viene, ya vaya a ver cómo se padece ahí. Que la catástrofe siempre termina siendo, el desastre siempre termina siendo personal, independientemente de que hayan estallidos o guerras, digamos, o situaciones políticas tal o cual, o catástrofes, incluso esas catástrofes que vienen como de arriba, de Dios, no sé, ¿no? Como las catástrofes naturales, ¿no? Como que, pero es lo que queda finalmente, eh, es que es tu manera de estar con eso. Gracias, Claudia. Creo, no sé, si tenemos ahí la última pregunta, igual ya estamos, son las 4:20, quizá, mira, ahí María Jesús está aportando una frase para ti. Agradecerte, Claudia, muchas gracias, porque es verdad lo que dice Joaquín, fue una increíble repaso ahí, es bacana ahí que los alumnos tengan acceso como a otro tipo de cosas, ¿no? Que finalmente, yo siempre digo, uno se anima a ver ese tipo de cine en el punto en que sabe motivarte a verlo, ¿no? Así que yo creo que, espero, ¿no? Que todos se vayan de acá con ganas de ver a Tarkovsky y a todo eso clásico. Eh, pero eso, muchas gracias, Claudia. Damos Bueno, ahí por... Dale, Cristian. sí, sí, también quería volver a agradecerte, Claudio. Creo que también, creo que importante esa como observación que hacías también al hecho de lo que ocurría poco antes de la era digital, de Internet, donde aparentemente está todo disponible, ¿no? En ese momento en que realmente había que ir a esos lugares para poder encontrar un acceso a una filmografía, a ciertos autores, y eso suponía un encuentro con otras personas que pareciera ser que estamos en una especie como de paradoja hoy día, ¿no es cierto? Porque si bien podríamos tener disponibles en Internet las películas que quisiéramos, ¿no es cierto? Los libros que quisiéramos, una cantidad de referentes, una cantidad, pareciera ser que hay ¿no es cierto?, una total facilidad de acceso, pero sin embargo estamos muy solos al encontrarnos con esos referentes, y eso me trajo a la memoria también esa experiencia, ¿no es cierto?, de haber estado ahí en esos mismos ciclos, ¿no es cierto?, en el chileno-francés, en el Goethe, o también en el Normandía, en todos los cines de arte, que eran los lugares donde uno podía encontrarse con algo, y luego también este deseo de querer salir a ver qué ocurría al lado en Argentina, o en Brasil, o en Sao Paulo, ¿no es cierto?, para poder realmente como no solo ver referentes, sino que conectarse con más personas Sí. y tener esa instancia de compartir una experiencia. Creo que en este mundo digital, que es un tanto solitario, de todas maneras, esta instancia en que nos podemos encontrar y que llegamos a tener, bueno, ahora tenemos 46 participantes, pero creo que llegamos a un momento de peak como a los más de 70, creo que efectivamente se pueda ahí como compartir la experiencia de lo que significa ver el cine ruso o el cine italiano, el cine francés, que muchas veces también, ¿no es cierto?, aunque lo tengamos disponible para verlo en nuestras pantallas o en los celulares, ¿no es cierto?, qué es lo que supone, por ejemplo, ver a Tarkovsky en un celular. Yo creo que esa cuestión es bien radical, ¿no es cierto? Ver, ver todo Stalker, ¿no? Bueno, esa instancia, de todas maneras, creo que tenemos que
ver la forma de poder como suplirla, y este encuentro que ha sido diseñado por Joaquín, entonces también quería agradecerle a Joaquín esta instancia que significa, yo creo que de motivar, inspirar a todos los estudiantes a ir, ¿no es cierto?, a encontrarse y sobre todo a compartir, ¿no es cierto?, la experiencia de lo que significa como tener un punto de vista en la vida finalmente, ¿no? Porque eso es lo que se refleja también en la práctica artística y después lo que puede llamarse una obra. Así que muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Sí, Joaquín. Sí, yo solo quería aclarar que no lo diseñé yo. De hecho, por suerte, Leonor prendió su cámara. Le tiro los créditos a Leonor, que lo diseñó. Yo solamente estoy ayudando a que esto ocurra en versión online. eres un Yo, facilitador. yo tengo Gracias. que tirar la pelota más lejos porque Chuta, inicialmente la idea original fue de Paz Ah, la López, pasita. mira, trabajar en esto y de ahí ¿no? lo fuimos tejiendo entre todos. súper. Y aquí estamos todos. Oye, bueno, nada, muchas gracias también. No sé, Leonor, si tú querías decir algo. O sea, me encanta escucharlos, espero que los estudiantes también estén de acuerdo de la importancia de este proyecto, ¿no? Este asunto que siempre está, los referentes en todos los niveles, ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Cómo nos vinculamos con los referentes? Creo que esto va a terminar siendo una gran cátedra, por decirlo así, que va a ser un aporte. Así que me parece buenísimo. Yo quería comentar algo muy breve. Bueno, agradecer la presentación de Claudia y destacar algo que me parece súper interesante a propósito de las preguntas que uno tendría disciplinares sobre los referentes, si son artísticos o no. Y me gustó mucho escuchar cómo son imágenes. En realidad lo que nos mostró Claudia y generosamente con esta relación con el pasado, claro, cómo estas imágenes nos habitan y nos fueron llegando por distintas razones y se nos fueron pegando en el subconsciente y en una zona en que uno no, a lo mejor pasa la vida y uno trata de comprenderlas, pero me pareció que eso fue, y destaco eso, me gustó mucho, Claudia, esa relación, digamos, biográfica y que, bueno, aunque uno lo explicite o no, siempre de alguna manera aparece la biografía. Pero en tu caso me gustó escucharlo declarado así y plantearía eso, que aquí ya no hay un territorio que tenga que ver con las visualidades, digamos, disciplinas de las artes o las artes plásticas o lo que planteaba también Joaquín como ese debate o esa tensión que cada día, digamos pierde sentido también, porque hoy día, digamos, ya son solo imágenes. Entonces, bueno, me gustó mucho eso, Claudia. Y bueno, agradecer a todos también sus aportes y comentarios. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. Yo creo que, bueno, me despido y también nos dividimos, ¿no? También les hago el anuncio ahí a nuestros alumnos de taller que nos quedamos en esta sesión y gracias pues, a Claro. todos.